Titanic no solo fue una película, fue un fenómeno mundial que conquistó taquilla, premios y corazones en todo el planeta. Pero aunque la hayas visto una y mil veces, estoy seguro de que aún guarda secretos que nunca notaste. Hoy que traigo 44 detalles ocultos de Titanic, curiosidades sorprendentes que revelan desde errores históricos hasta guiños secretos de James Cameron. Y lo haremos en formato countdown, del número 44 al número 1, para que cada nuevo descubrimiento sea más impactante que el anterior. ¿Sabías que hay cameos que casi nadie reconoce? ¿O que una simple prenda de ropa cuenta la transformación de Rose sin necesidad de diálogos? ¿O que un error de producción terminó convertido en una de las escenas más icónicas de la película? Prepárate, porque lo que viene te hará ver Titanic con otros ojos. 44. La réplica del Titanic. James Cameron quería que Titanic se viera lo más real posible. En lugar de usar solo maquetas, mandó a construir una réplica a escala casi completa del barco. Eso sí, no levantaron todo, únicamente el costado que aparecería en cámara. El resto se recreó digitalmente con efectos visuales. Gracias a esa decisión, las escenas en cubierta transmiten la sensación de inmensidad, aunque en realidad gran parte del barco nunca existió físicamente. Un truco de producción brillante que casi nadie nota. 43. El barco invertido. Históricamente, el Titanic partió desde Southampton atracado por el lado izquierdo, pero en la película aparece cargando pasajeros desde el derecho. ¿Por qué? El clima arruinó los planes originales, así que Cameron construyó el set al revés, y luego, en postproducción, invirtieron digitalmente la imagen completa. Carteles, trajes, hasta el billete de Jack. Nadie lo nota en un primer vistazo, pero todo está volteado como en un espejo. 42. El coche cargado. En el inicio vemos cómo suben un automóvil al barco. No es un capricho romántico de Cameron. En el Titanic real sí viajaba un coche, propiedad de un pasajero de primera clase. Fue el único vehículo registrado en la lista de embarque. Que luego ese mismo auto sirviera de escenario para una de las escenas más famosas entre Jack y Rose, convierte a este detalle en un guiño histórico con doble función narrativa. 41. El vestido cárcel de Rose. El vestuario también cuenta historias. Al abordar el Titanic, Rose usa un vestido blanco con rayas negras que parece un uniforme de prisionera. Esa elección no fue casual. Simboliza cómo se siente atrapada en un matrimonio impuesto y una vida controlada por su madre. A medida que se acerca a Jack, sus vestidos se vuelven más ligeros, los colores más libres y su cabello empieza a soltarse. Un detalle visual que refleja su transformación interior. 30. El corsé como metáfora. La escena en que la madre de Rose le aprieta con fuerza el corsé es mucho más que moda. Ese gesto muestra la presión social y la represión hacia las mujeres de la época. Es una imagen incómoda pero poderosa. Representa la lucha de Rose contra una vida que no eligió. Es literalmente el control físico sobre su libertad. Y cuando más tarde aparece junto a Jack, el contraste es evidente. 38. El cuchillo de la suerte. Jack ganó su boleto en una partida de póker, y junto con él también se llevó un cuchillo. Este objeto aparentemente irrelevante vuelve a aparecer en una de las escenas de caos del hundimiento. Es Fabrizio, su amigo italiano, quien lo utiliza para cortar las cuerdas de un bote salvavidas. Es uno de esos detalles escondidos que muestran cómo cada elemento tenía un propósito narrativo. Nada se colocó al azar. 37. Fotos de Rose. En su vejez, Rose guarda fotos que muestran su vida, montando a caballo, viajando, cumpliendo sueños. Esos momentos son referencias a las promesas de Jack en el Titanic. Aunque él no sobrevivió, las imágenes prueban que ella vivió plenamente, como él deseaba. Este recurso visual conecta el pasado con el presente y convierte a Rose en la portadora del legado de Jack. 36. Réplicas de fotos históricas. La obsesión de Cameron con el detalle fue tan grande que varias escenas son recreaciones exactas de fotografías reales del Titanic. Una de las más evidentes es la multitud despidiendo el barco desde tierra firme. Si comparas la película con los archivos históricos, la similitud es casi idéntica. Esto demuestra hasta qué punto la producción buscó fidelidad histórica incluso en planos breves. 35. Cameo de Van Leng. Entre la multitud de pasajeros se puede ver a un hombre con bigote que apenas aparece en pantalla. Se trata de Van Leng, supervisor de efectos visuales de la película.
Cameron lo incluyó en un pequeño cameo como homenaje al equipo detrás de cámaras. No es un simple extra, es un tributo escondido a quienes hicieron posible la magia del Titanic en pantalla. 34. Los pasajeros chinos olvidados. En la película apenas se nota, pero en la realidad, 8 pasajeros chinos viajaban en el Titanic. 6 de ellos lograron sobrevivir, lo que representa una tasa muy alta comparada con el resto. Sin embargo, al llegar a Estados Unidos, fueron deportados de inmediato debido a las leyes anti-inmigración vigentes en 1912. Durante décadas, su historia quedó en el olvido. James Cameron incluyó un guiño a ellos en la versión extendida de la película, donde vemos a un hombre flotando en la madera. 33. El cuadro imposible de Picasso. Rose enseña a Cal el cuadro Las señoritas de Aviñón, obra de Pablo Picasso. Pero en 1912 ni siquiera había sido exhibida públicamente. Tampoco existió registro de que estuviera en el Titanic. Cameron decidió incorporarlo como recurso narrativo para mostrar el contraste entre el arte moderno y la visión conservadora de Cal. Eso sí, la jugada le costó una multa por el uso indebido de la imagen de la pintura. Un error histórico, pero intencional. 32. La voz de Cameron en escena. Aunque no aparece frente a cámara, James Cameron sí se coló en la película de otra forma. En una de las escenas del naufragio, una de las voces que se escuchan entre el caos es la suya. El director grabó varias líneas adicionales para reforzar el realismo del momento. Es un cameo auditivo, casi imposible de detectar a simple vista, pero que muestra hasta qué punto se involucró personalmente en cada detalle. 31. El lago que no existía. En una conversación, Jack cuenta que solía pescar en el lago Uyota. Parece un comentario normal, pero es un anacronismo. Ese lago artificial fue creado en 1917, 5 años después del hundimiento. Cameron incluyó este guiño como una especie de error sembrado. Para los espectadores comunes pasa desapercibido, pero los fanáticos atentos lo descubrieron. Es otro ejemplo de cómo la película combina precisión histórica con pequeños caprichos narrativos. 30. Palabras reales sobre el agua helada. Cuando Jack describe lo insoportable que es el agua helada, no se trata de un invento del guión. Esa frase está tomada directamente de un testimonio oficial de un sobreviviente que declaró en las investigaciones posteriores al naufragio. Cameron decidió incluirla para dar veracidad al sufrimiento mostrado en pantalla. Ese detalle convierte una línea aparentemente sencilla en un vínculo directo con la historia real del Titanic. 29. Gloria Stuart y su guiño personal. La actriz que interpreta a Rose anciana, Gloria Stuart, fue un ícono del cine en los años 30. En la película, su personaje se describe a sí misma como una niña rica más. Esta línea es un homenaje directo a Poor Little Rich Girl, una de las películas más recordadas de la propia Stuart. Con esto, Cameron no solo construye a Rose coherente, sino que también rinde tributo a la carrera de la actriz que le dio vida en su vejez. 28. Las inmersiones reales de Cameron. Para grabar imágenes auténticas, James Cameron realizó varias expediciones al verdadero naufragio. Bajó en submarino más de 10 veces y filmó directamente en el fondo del Atlántico. De hecho, se dice que pasó más tiempo explorando los restos del Titanic que los propios pasajeros en 1912. Esas imágenes se mezclaron con la narrativa moderna de Rose, aportando un realismo imposible de lograr únicamente con recreaciones digitales. Fue un esfuerzo extremo que marcó la diferencia. 27. El retrato inspirado en la vida real. Entre los bocetos de Jack aparece el dibujo de una mujer mayor cubierta de joyas. No es un personaje inventado, está inspirado en una fotografía real de la Monbeau, una mujer parisina captada en 1932, 2 décadas después del naufragio. Cameron decidió incluir este detalle como un artístico. Aunque no corresponde a la época, aporta un toque de misterio a la colección de Jack y conecta la ficción con elementos culturales reales. 26. Molly Brown, la insurregible. En la película, Molly Brown ayuda a Jack a vestirse para su cena en primera clase. Lo que muchos no saben es que este personaje existió de verdad. Margaret o Molly Brown fue una pasajera que sobrevivió al desastre y se convirtió en una heroína, pues intentó convencer a los marineros de regresar a rescatar a quienes habían quedado en el agua. Su liderazgo la convirtió en una figura legendaria, y por eso fue apodada la insumergible. 25. El dibujo que casi no se ve. En la carpeta de bocetos de Jack aparece un retrato fugaz de una prostituta con una sola pierna. La cámara pasa tan rápido que es casi imposible notarlo sin pausar la escena.
Este pequeño detalle es una muestra del realismo con el que Cameron construyó al personaje de Jack, un artista bohemio, callejero, que dibujaba lo que encontraba en su vida errante. Un guiño escondido que premia a los espectadores más atentos. 24. Molly Brown en la cena. Cuando Molly Brown ayuda a Jack a vestirse para la cena de primera clase, parece una escena graciosa y entrañable, pero en realidad es un reflejo histórico. El vestuario que elige para él se inspiró en fotografías reales de pasajeros de la época. De esta manera, la producción logra que incluso un momento ligero tenga sustento en la historia real, y de paso, refuerza el rol de Molly como aliada de Jack, dándole un toque de autenticidad. 23. El presidente de la Titanic Historical Society. En la lujosa cena de primera clase aparece un hombre distinguido en segundo plano. No es un actor cualquiera, sino Edward Camuda, presidente de la Titanic Historical Society. Cameron lo incluyó como cameo para agradecerle su asesoría en la producción. Camuda había dedicado su vida a preservar la memoria del Titanic, y su participación en la película se convirtió en un homenaje sutil, un detalle que casi nadie reconoce, pero que tiene un gran valor simbólico. 22. Improvisación de Billy Zane. En la escena del desayuno, el personaje de Cal pierde la compostura y derriba la mesa con violencia, dejando a Rose completamente sorprendida. Lo curioso es que ese gesto no estaba en el guión, fue una improvisación de Billy Zane. La reacción de Kate Winslet, con ojos muy abiertos, es completamente genuina. Este detalle demuestra cómo una improvisación puede enriquecer la película y dar más intensidad emocional a un momento clave en la relación de los personajes. 19. Fotografía recreada al detalle. En una de las escenas se muestra a pasajeros en cubierta disfrutando el viaje. Lo que muchos desconocen es que ese plano es una recreación exacta de una fotografía real tomada en el Titanic. Incluso uno de los asesores históricos, Don Lynch, aparece en un cameo interpretando a un pasajero. Este recurso conecta directamente la película con la memoria visual auténtica del barco, mostrando la obsesión de Cameron por replicar cada pequeño fragmento de la historia. 20. Los botes salvavidas insuficientes. En la película se menciona que había pocos botes salvavidas, pero la realidad fue aún peor. El Titanic llevaba 20 botes, aunque solo 18 llegaron a usarse. La normativa de la época exigía calcular la cantidad de botes según el tonelaje, no la cantidad de pasajeros. Por eso el barco estaba legalmente en regla, pero insuficientemente preparado. En el hundimiento, algunos botes partieron medio vacíos y otros nunca pudieron usarse. Una tragedia que pudo haberse evitado con mejor previsión. 19. El dibujo de Rose por Cameron. La icónica escena en la que Jack dibuja a Rose fue realizada con un detalle escondido. El boceto no lo hizo Leonardo DiCaprio, sino el propio James Cameron. Las manos que vemos dibujar en pantalla son las suyas. Para que pareciera que Jack era zurdo, la imagen fue invertida digitalmente en postproducción. Este detalle técnico pasó desapercibido por millones de espectadores, pero refuerza la obsesión del director por involucrarse personalmente en todos los aspectos de la producción. 18. Error convertido en acierto. Mientras dibuja a Rose, Leonardo DiCaprio se equivoca en una línea y dice, «Acuéstate en el sofá». En el guión original debía decir otra cosa, pero Cameron decidió dejar la toma tal cual porque sonaba natural y espontánea. Ese error accidental se convirtió en parte de una de las escenas más memorables de la película. Un ejemplo de cómo los pequeños fallos pueden transformar una escena en algo mucho más humano y realista. 17. Los binoculares perdidos. En la película se menciona que unos binoculares podrían haber hecho la diferencia. Este comentario se basa en un hecho real. Los vigías del Titanic no tenían acceso a los binoculares porque la llave del armario donde se guardaban quedó en tierra en el bolsillo del segundo oficial que fue reemplazado antes de zarpar. Esa omisión fue fatal pues probablemente habrían detectado el iceberg con mayor antelación y quizás cambiado el destino del barco. 16. La tragedia de Jack Thayer. Jack Thayer fue uno de los pocos jóvenes de primera clase que sobrevivió al naufragio. Sin embargo, su historia terminó con un final amargo. Años después, tras perder a su hijo en la Segunda Guerra Mundial y a su madre en poco tiempo, cayó en una profunda depresión. En 1945 no resistió más y se quitó la vida. Su destino trágico muestra que la sombra del Titanic siguió persiguiendo a muchos supervivientes, incluso décadas después del hundimiento. 15. La duración exacta del hundimiento. Un detalle casi obsesivo de James Cameron fue calcular el tiempo exacto de las escenas ambientadas en 1912. Si las sumas, la duración es de 2 horas y 40 minutos.
exactamente lo mismo que tardó el Titanic real en hundirse tras chocar con el iceberg. Esto convierte la película en una experiencia inmersiva, donde el espectador siente la angustia del paso del tiempo tal y como lo vivieron los pasajeros en esa noche fatídica. 14. El caos del rodaje con drogas. Durante la filmación, un día el equipo de catering sirvió comida contaminada con PCP, una droga alucinógena. Más de 160 personas, entre actores y técnicos, terminaron hospitalizados con vómitos, mareos y delirios. James Cameron también fue afectado, pero logró recuperarse antes de que la prensa explotara la noticia. Hasta hoy no se sabe quién fue el responsable. Este episodio absurdo parece sacado de una película en sí mismo, pero fue completamente real y casi paraliza la producción. 13. La pareja de ancianos en la cama. Una de las imágenes más conmovedoras de la película es la de una pareja de ancianos abrazados mientras el agua inunda su camarote. Esos personajes no son ficticios, se basan en Isidore e Ida Strauss, propietarios de la cadena Macy's. Ida se negó a dejar a su esposo para subir a un bote salvavidas y prefirió morir junto a él. Cameron quiso rendir homenaje a su amor y convirtió esa escena en un símbolo de sacrificio. Uno de los pocos momentos donde la ficción de la película choca directamente con los registros históricos y provoca controversia. 12. El panadero que sobrevivió bebiendo whisky. En la película, vemos brevemente a un hombre con traje blanco bebiendo mientras el barco se hunde. Está inspirado en Charles Joughin, jefe de panaderos del Titanic. Según su propio testimonio, logró sobrevivir al agua helada gracias a que había bebido grandes cantidades de alcohol, lo que supuestamente lo protegió del frío, aunque en realidad probablemente sobrevivió porque pasó menos tiempo en el agua. Su historia se volvió una de las leyendas más extrañas del naufragio. 11. William Murdoch y la polémica. En la película, el primer oficial William Murdoch aparece aceptando un soborno, disparando a un pasajero y suicidándose. Pero en la realidad, Murdoch fue considerado un héroe que intentó salvar a muchas personas. Su familia protestó duramente por la representación, y Cameron tuvo que disculparse públicamente, además de donar dinero en su memoria. Es uno de los pocos momentos donde la ficción de la película choca directamente con los registros históricos y provoca controversia. 10. La orquesta hasta el final. La escena más icónica muestra a los músicos tocando mientras el barco se hunde. Esto no fue inventado. Los sobrevivientes confirmaron que la orquesta realmente tocó hasta el último instante para calmar a los pasajeros. Ninguno de ellos sobrevivió. Esta imagen se convirtió en uno de los símbolos del Titanic, tanto en la realidad como en la película, porque refleja la valentía y el sacrificio en medio de la desesperación. Un detalle que siempre conmueve al espectador. 9. Bernard Fox y la conexión con otra película. Titanic no fue la primera vez que se filmó la tragedia. En 1958 se estrenó La última noche del Titanic. En esa versión actuó Bernard Fox interpretando a un vigía. Décadas después, Cameron lo incluyó en su película, pero esta vez en el papel del coronel Archibald Gracie. De esta manera, se creó un puente cinematográfico entre ambas versiones, un homenaje a la tradición fílmica sobre el naufragio. Es un guiño que une generaciones de espectadores. 8. Thomas Andrews y el reloj. El diseñador del Titanic, Thomas Andrews, es mostrado en sus últimos momentos observando un reloj en el salón principal. Este detalle proviene de los testimonios de algunos sobrevivientes, quienes aseguraron haberlo visto ahí tomando notas mientras el barco se hundía. La película lo presenta como un hombre obsesionado con mejorar el Titanic hasta el último segundo, incluso cuando ya era demasiado tarde. Una imagen que refleja tanto su dedicación como la magnitud de la tragedia. 7. El sacerdote que no abandonó el barco. En las escenas del hundimiento, aparece un sacerdote recitando oraciones y ofreciendo consuelo a los pasajeros. Este personaje está basado en Thomas Biles, un cura real que viajaba en el Titanic. Según los testimonios, rechazó subir a un bote salvavidas y decidió permanecer en cubierta, dando la extrema unción a quienes iban a morir. Cameron quiso incluirlo como símbolo de compasión y fe en medio del caos.
Es un detalle histórico que da profundidad espiritual a la historia. 6. El debate de la balsa. Uno de los temas más discutidos por los fans es la tabla en la que Rose se salva. Durante años, se dijo que Jack pudo haber sobrevivido si ambos subían. En realidad, lo que flota no es una puerta, sino parte del techo de la primera clase, y existe en un museo. En 2012, Mythbusters demostró que ambos podrían haberse salvado con un chaleco debajo. Cameron respondió con firmeza: Jack tenía que morir. Punto. 5. El final ambiguo de Rose. Después de lanzar el colar, Rose se duerme y aparece nuevamente en el Titanic, rodeada por Jack y todos los pasajeros muertos. Algunos interpretan que es un sueño, otros que muere en paz y se reúne con ellos en el más allá. Cameron confirmó que lo dejó intencionalmente ambiguo. El reloj marcando la hora exacta del hundimiento refuerza la segunda teoría. Esta escena final convirtió a la película en un cierre poético y abierto a debate eterno. 4. El collar inspirado en una historia real. El famoso corazón del océano no existió en la historia real del Titanic. Sin embargo, Cameron se inspiró en un hecho verídico que un empresario inglés regaló a su amante una joya muy parecida antes de zarpar. Él murió en el naufragio, pero ella sobrevivió. Este romance oculto inspiró al director para crear el collar como símbolo de amor y tragedia. Aunque ficticio, está basado en un eco histórico que añade fuerza emocional al relato. 3. El dibujo subastado. El retrato de Rose, el más icónico de la película, no solo es un objeto de ficción. El dibujo original utilizado en el rodaje se subastó en 2011 por más de $160,000. Lo curioso es que, a pesar de ser obra de James Cameron y no de DiCaprio, el mundo lo asocia directamente con el personaje de Jack. Ese simple papel se transformó en una de las piezas de coleccionismo más buscadas de la historia del cine. 2. La precisión del hundimiento en tiempo real. El hundimiento del Titanic en la película dura exactamente 2 horas y 40 minutos, el mismo tiempo que tardó en la vida real. Este nivel de detalle muestra la obsesión de Cameron con la exactitud histórica. El espectador no solo ve una película, revive el desastre en la misma línea temporal que lo hicieron los pasajeros. Es un recurso narrativo que intensifica la experiencia y convierte la cinta en algo más que una recreación cinematográfica. 1. Titanic como legado eterno. Más allá de las curiosidades y errores, Titanic se convirtió en un legado cultural. Con 11 premios Oscar y récords de taquilla, transformó la historia del cine. Cada vez que alguien la revisita, descubren nuevos detalles que antes habían pasado desapercibidos. Ese es el verdadero secreto del filme, su capacidad de sorprender incluso después de décadas. Por eso, aunque sepas el final, Titanic sigue siendo una experiencia única que emociona como la primera vez. Titanic no es solo una película sobre un barco que se hunde. Es una obra que combina historia, emoción y obsesión por los detalles. Cada escena está cargada de símbolos, referencias y guiños que hacen que verla sea siempre una experiencia nueva. Hemos recorrido 44 curiosidades ocultas, desde cameos invisibles y errores históricos hasta anécdotas del rodaje que parecen imposibles de creer. Lo impresionante es cómo James Cameron logró fusionar precisión histórica con ficción emocional. Al construir una réplica del Titanic, al recrear fotografías originales o al usar frases reales de los sobrevivientes, consiguió que la tragedia se sintiera auténtica. Pero al mismo tiempo, inventó elementos como el collar o la historia de Jack y Rose, que dieron al espectador un vínculo humano con el desastre. Esa mezcla es lo que hace que Titanic trascienda, historia y ficción entrelazadas de manera perfecta. Los pequeños detalles nos recuerdan que nada en esta película fue casualidad. Cada vestido, cada gesto, cada objeto tenía un propósito narrativo. Desde el corsé de Rose como metáfora de opresión hasta la duración exacta del hundimiento, todo fue pensado para sumergirnos en una experiencia inmersiva. Incluso los errores y anacronismos, como el lago inexistente o el cuadro imposible de Picasso, se convirtieron en parte del encanto de la cinta, generando debate entre los fans. Y al final,
Más allá de si Jack pudo haber cabido en la tabla o no, Titanic sigue emocionando porque cuenta una historia universal. La lucha por la libertad, el sacrificio por amor y la inevitabilidad de la tragedia. Es un recordatorio de que incluso en los peores momentos, el arte, la música y el amor pueden brillar. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estos 44 detalles te sorprendió más? ¿Hay algún otro secreto de Titanic que conocías y que no mencionamos aquí? Escríbelo en los comentarios y compartamos juntos este viaje. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Así seguirás descubriendo más curiosidades de tus películas favoritas y serás parte de esta comunidad que ama el cine tanto como tú. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Y recuerda, Titanic no es solo una película, es una experiencia que nunca deja de revelarnos algo nuevo.